Es posible que te estés preguntando, vale, tengo claro que tengo que trabajar los glúteos, tengo claro cuál es su anatomía, sus funciones, pero ¿cuáles son los mejores ejercicios? ¿Qué es lo que puedo hacer o qué es lo que puedo no hacer? Primero, va a ser súper importante que analicemos el conjunto de ejercicios que hacemos a nivel de glúteos basándonos en lo que serían las curvas de longitud-tensión. ¿Qué significa esto? Significa que en función del tipo de ejercicio que hagamos, la parte que más va a costar del gesto va a costar más o va a costar menos. Y eso va a incidir también en el tipo de trabajo que se está llevando ese glúteo. Tenemos diferentes tipos de curvas de longitud-tensión. Por ejemplo, tenemos curvas descendentes, como por ejemplo la sentadilla. Cuando te haces una sentadilla, la parte que más cuesta y donde más se activa el glúteo, ¿dónde es? Justamente en la parte inicial de ese gesto. Por ejemplo, la sentadilla. Tenemos curvas ascendentes, como por ejemplo, si hablamos de un hip thrust. Hacemos un puente de glúteo, hacemos un hip thrust. ¿Dónde cuesta más en un hip thrust, en un puente de glúteo? En la parte final del gesto. Es donde más cuesta sin duda. Y por supuesto, tenemos también lo que serían las curvas en forma de campana, que son curvas donde básicamente nos comportamos con el ejercicio de una forma tal que así. Y la parte que más cuesta va a ser justamente la parte a la mitad, como por ejemplo cuando hacemos una extensión lumbar. Primero, en base a las curvas de longitud-tensión y a la tensión generada en el sarcómero, en el músculo, vamos a tener que combinar los diferentes tipos de ejercicio para encontrar ese punto perfecto a nivel de activación en un punto en el cual estamos en la parte más estirada, como la sentadilla, en un punto en el cual estamos en la parte más contraída, más acortada, como es un hip thrust, y en un punto intermedio, como puede ser, por ejemplo, unas extensiones a nivel lumbar. Este va a ser el principal punto para elegir los mejores ejercicios que hagamos a nivel de glúteo. Este punto es importante. Esto vamos a combinarlo, efectivamente, en base al tipo de focalización que busquemos en el glúteo. ¿Por qué? Porque podemos focalizarnos más en la región superior, podemos focalizarnos más en la región inferior, como hemos comentado, o podemos hacer un trabajo mucho más focalizado del glúteo medio. Ambas partes se van a aplicar justamente a esta zona. Es decir, tanto si buscamos un trabajo más específico en la región superior, inferior o glúteo medio, igualmente vamos a trabajar con diferentes tipos de curvas de longitud-tensión para que consigamos el máximo estímulo a nivel de glúteos. Esta parte es súper importante. En tercer lugar, vamos a tener que decidir qué ejercicios hacemos en base al tipo de carga al cual sometemos a los glúteos. En base al tipo de carga. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, ciertos ejercicios o ciertos tipos de carga que permiten más carga, por ejemplo, en elongación, como por ejemplo una sentadilla, este punto de aquí. Otros que permiten ese trabajo de más activación cuando estamos en acortamiento, como por ejemplo un hip thrust, sería un activador. Y hay ejercicios que permiten mucho más trabajo de quemazón. Y por supuesto, de abducción. Esto implicaría, por ejemplo, elegir ciertos ejercicios en el cual el glúteo se activa mucho más en la porción en la que se encuentra más elongado, como por ejemplo la sentadilla. Elegir ejercicios que maximicen la activación en contracción, como por ejemplo el hip thrust o los puentes de glúteo. Elegir ejercicios que permitan el máximo quemazón y focalizarnos exactamente en el punto que estemos buscando de región superior, inferior o media, como por ejemplo las abducciones de cadera estando sentados que focalizaban tanto en la región superior. Y evidentemente elegir trabajos específicos que permitan el trabajo del glúteo medio, como por ejemplo las abducciones. Tenemos, por un lado, la selección de ejercicios basada en las curvas de longitud-tensión y la tensión del sarcómero, basada en si queremos focalizar en la región superior, inferior o media, y basada en el tipo de carga
que vamos a emplear. ¿Cuál sería el cuarto patrón para elegir los trabajos de glúteo? Sería basarnos en los patrones concretos de movimiento. Tenemos ejercicios, por ejemplo, que implican un patrón horizontal, es decir, un patrón de atrás adelante, como por ejemplo el hip thrust. Tenemos, por ejemplo, ejercicios que implican un patrón vertical, de abajo arriba, como por ejemplo una sentadilla. Tenemos ejercicios que implican una diagonalidad, como por ejemplo unas estancadas. Y tenemos trabajos de glúteo medio, que implicaría un patrón de abducción. Es decir, sería un patrón de abducción, que sería para el glúteo medio. De todos estos patrones, ¿cuál es sin duda el que permite más potenciación del glúteo? Sin ninguna duda, el patrón que permite más activación del glúteo es el patrón horizontal. Trabajos como por ejemplo el hip thrust, el puente de glúteo, de atrás adelante, es donde permite el mayor patrón de activación. Si te fijas, se puede combinar un patrón horizontal, como es por ejemplo este que te estoy contando, con ese patrón en el que en punto de máxima activación es al final, que sería un activador, ¿vale? Pues cuando comparamos a nivel científico los ejercicios que más funcionan para glúteo, los que tienen un patrón horizontal activan mucho más el glúteo que los que tienen un patrón vertical o diagonal, ¿vale? El primero sería el horizontal, el segundo el diagonal, como unas estancadas, y el tercero sería el vertical, ¿vale? ¿Cómo jugamos con esto? Primero, elegimos diferentes ejercicios en cuanto a curvas de longitud-tensión. Segundo, elegimos cómo focalizarnos en la región superior, inferior o media. Tercero, elegimos el tipo de carga al cual vamos a exponernos. Por ejemplo, ejercicios como por ejemplo que busquen elongación, como la sentadilla, vamos a trabajar con cargas bastante pesadas, porque justamente permite mover bastante peso. Ejercicios como por ejemplo los activadores, como el hip thrust, vamos a mover bastante peso, pero que permita realmente el máximo rango de recorrido y la máxima contracción final, súper importante. Trabajos de quemazón, mucho más ligeros, buscamos ese pump, buscamos justamente esta parte de conexión neuromuscular que queme. Y trabajos de abducción, podemos trabajar o un poquito más cerca del fallo, con más quemazón, o incluso solamente para activar, ¿vale? ¿Qué patrones me quedo primero? Primero, patrones horizontales. Segundo, patrones diagonales. Tercero, patrones de abducción. Y cuarto, patrones verticales, en cuanto al patrón de movimiento. Y con esto tenemos la mejor configuración de ejercicios para que sepas qué carga trabajar, cómo hacerlo, más de quemazón, de activación, de esto, de lo otro, curvas de longitud-tensión y los mejores patrones para que realmente tu glúteo pueda crecer. Welcome aboard.